Muy buenas noches, mi nombre es Jason Ardila, estudiante de primer semestre del grupo 3. De acuerdo al material entregado, a las guías de apoyo y a los tutoriales que tuvimos en línea, pudimos tener un concepto claro de qué es información y de qué no es la información. Ya es claro que la información es todo lo que puedo seleccionar y procesar de acuerdo a mi percepción, vista, oído, olfato y tacto. Es todo lo que me genere conocimiento, todo lo que puedo recibir mediante un mensaje. También tenemos todos claro que es una recopilación de datos previamente seleccionados, organizados y procesados, y el resultado de este flujo de procesos es el conocimiento. Si el objetivo del video es que nosotros demos con nuestras propias palabras qué entendimos por información y no extendernos con conceptos memorizados de las guías de trabajo de algún otro concepto sacado en Google, debo decir que en mi caso, en el taller donde más comprendí, donde más entendí y donde de alguna manera ilustrada me fue más claro entender un concepto de que la información fue en el trabajo precisamente de la infografía. En mi caso fue en la guía de trabajo, revisión del problema de Wiener o el estatus ontológico de la información. En este taller, los conceptos que dan en la historia, los ejemplos que dan con incluso hasta personajes de la mitología griega, fue que me quedó mucho más fácil y de una manera más práctica cuál es el concepto real de, por ejemplo, que la palabra información tiene un origen de un término latino informatio y que esta palabra está emparentada con un término griego sidos y morfe, que significa literalmente forma, figura, tipo, imagen. Ya viendo esas características que nos entregan forma, figura, tipo, imagen, nos dan unos ejemplos para que sea más claro el concepto de información. Nos dan unos ejemplos como un personaje Hefestos, un personaje de la mitología griega, él es un forjador. Él golpea los metales, el ejemplo que nos dan es que él conforma, construye y organiza. Otro ejemplo que nos dan a través de la historia es Plinio el Viejo. Para Plinio el Viejo la información era formar e instruir al otro. Para Cicerón, la información era una representación anticipada de las imágenes. Ya un concepto que nos entregan más a fondo es el de Santo Tomás de Aquino. Él veía la información en dos sentidos, uno sensorial y uno intelectivo, como un resultado entre lo pensado y lo percibido. Y el último ejemplo que nos entregan a través de la historia, que fue el que con estos ejemplos de varios personajes fue el que más me dio un concepto claro, fue la tradición latina del medioevo. La tradición latina del medioevo decían literalmente que la información era comunicar conocimiento a otra persona. Estos conceptos que dieron varios filósofos y personajes de la mitología a través de la historia fue que a mí me quedó más clara que el concepto de la información. Podríamos aquí aprendernos de memoria toda una guía acerca de la información, pero de acuerdo a los materiales, de acuerdo a los trabajos que hicimos, de esta manera fue que a mí me quedó grabada y entendí cuál es el concepto real de la información, sin necesidad de buscar en una guía, sin necesidad de buscar algún material de apoyo. Esta fue la manera que a mí me quedó claro el concepto de qué es la información. Para hablar del presente y futuro de la bibliotecología, la archivística y la documentación, yo me atrevería a mencionar antes un ejemplo del pasado y fue la antigua biblioteca de Alejandría. O sea, aquella biblioteca fue el resguardo y almacenamiento de información invaluable y enriquecedora. Imaginen la tarea tan ardua que tenían los administradores de aquella biblioteca. Si estos administradores tienen una tarea tan ardua, imaginen ahora la tarea que va a tener un profesional de la archivística frente a esta sociedad que cada día más es más tecnológica y reproduce demasiada información al día. En el presente y futuro la bibliotecología y la archivística se enfrentan a una sociedad dinámica, a una sociedad conectada, a una sociedad global, transparente, que está demostrando demasiados cambios sociales y sobre todo tecnológicos. En este campo la bibliotecología se está preparando para enfrentar estos cambios tanto del presente y fortalecer los cambios que vendrán en el futuro. Cada día se reproducen cantidades enormes de información, desde las universidades, escuelas, empresas o demás entidades o dependencias que generen documentación, sea electrónica, documentos electrónicos o documentos físicos, ya sea libros, las editoriales, libros internacionales, libros nacionales. Cada día se maneja y crece la documentación. Es ahí donde se evidencia la importancia de la bibliotecología, la archivística y la documentación, donde aparece para demostrar las competencias y habilidades de esta carrera para manejar y organizar y poner a disposición
de una manera correcta la información a todos los usuarios que la necesitan, para demostrar que estamos capacitados, que la carrera está capacitada para manejar todo este tipo de información que se genera día a día, simultáneamente, minuto a minuto. Yo diría que la bibliotecología y la archivística de la documentación tendría más presente y se llegaría a fortalecer mucho más su futuro si estas entidades que generan demasiada información pensaran más en el manejo de ella, más en la organización de ella, y no dejaran que su información se convirtiera en un fondo acumulado como lo hace la mayoría de las dependencias. En cuanto a temas archivísticos, pues mencionaba los fondos acumulados, que eso es un gran problema que tienen demasiadas empresas. Demasiadas empresas tienen su archivo hecho un fondo acumulado. Más adelante entraremos en ese tema en otras asignaturas. Ese es el principal problema que veo acá en este momento. Es donde ahí ingresaría, donde tendría aún más presente la archivística y la bibliotecología si esas empresas pensaran en organizar su documentación y no vieran como un gasto innecesario mantener organizadas estos centros documentales, estos centros de su información. En cuanto a temas bibliotecológicos, que el presente y futuro no sea solo administrar y almacenar los libros, sino también incentivar y hacer un uso más seguido de ellos. Como muchos, incluso varios compañeros que yo tenía la duda de qué hablar en cuanto al presente y futuro, hubo varios de ellos que me decían: la gente no va a bibliotecas. De pronto la gente iría a bibliotecas si se incentivara un poco más lo que es la lectura, pero yo creo que ya eliminar lo que es la lectura silábica, que es la lectura de una manera lenta. Si se promoviera la fotolectura, que es la lectura veloz, el tipo de lectura en que un lector se puede leer un libro de 200 páginas en menos de media hora, si se tratara de incentivar, si los bibliotecólogos trataran como de al menos dar un poco de pistas de ese tipo de lectura, creo que ya se mejoraría ese mito o ese tabú que tenemos de que actualmente ya no. Para este video estuve buscando una noticia que vi, la verdad no recuerdo muy bien la fuente, estuve buscándola precisamente pero no la encontré. Esa noticia la vi hace más o menos unos 3 años y era una noticia que hablaba acerca de la bibliotecología, la carrera más peligrosa de Colombia. Decían que era la más peligrosa porque era la carrera más politizada que estaba en este momento. Era la carrera a la que los egresados más le apuntaban en cuanto a cargos en el Estado. La noticia mencionaba que la mayoría de... La noticia mencionaba que tenía bastante cargo, bastante... La noticia mencionaba que la carrera tenía bastante camino laboral, pero que era muy competido en cuanto a cargos en el Estado. Que la mayoría de sus egresados, como les digo, iban apuntándole a cargos de gobierno, archivo general, el archivo de Bogotá. Recuerdo, creo que fue en el periódico Las Dos Orillas, el tipo hablaba hasta con unos términos coloquiales y decía que era una carrera que era de demasiada rosca. La ecología y la documentación sí tienen un gran presente y van a tener un gran futuro, ya pues que se ha evidenciado de que las empresas, así sea de alguna manera forzada, ya están empezando a darse cuenta de que necesitan alguna gestión documental, de que ya necesitan organizar sus documentos, ya sea por evitarse alguna sanción o ya sea por bienestar propio, ya sea porque quieren realmente tener su información de una manera correcta a disposición de las personas que la. Definitivamente la carrera sí tiene un gran futuro, la bibliotecología y la archivística tiene un futuro, si ya estas entidades empiezan a ver la capacidad y la competencia que tienen sus egresados. Bueno, como sé que muchos incluso de los que estamos estudiando esta carrera, puede que sí, que sea por pasión, que sea porque nos gusta, pero pues sé que como todos los estudiantes pensamos facturar, sacarle algún provecho a nuestros estudios. Entonces, pues debido a eso les quiero compartir esta noticia que vi en el 2009. Fue un estudio que hizo la Universidad del Externado. Les dejo aquí el pantallazo y les dejo completa la noticia en la descripción del video. De los planes que estudio que investigué, en mi caso tuve que investigar a la Universidad de Antioquia.
Bueno, la Universidad de Antioquia tiene separados sus pensum, sus planes. Ellos tienen separada bibliotecología y tecnología en archivística. Una de las asignaturas que vi en cuanto a tema en plan de bibliotecología pues fue psicología. Pues me pareció interesante que ellos las estuvieran viendo, que estén dentro de su plan, pues porque me parecería como interesante conocer algo de las personalidades a fondo, el ser, el alter ego, el yo, bueno, todos esos temas de la psicología, para nosotros como futuros administradores de la información tener un mejor contacto, tener un mejor tacto con las demás personas, con las personas que van a ser los ya en la tecnología, en el plan tecnología en archivística de la misma Universidad de Antioquia, y que tiene una materia que se llama Archivos y Sociedad. Me parece interesante el título, conocer algo de actualmente la sociedad, de manejo archivístico. Pues sé que nosotros lo vamos a ver en la Universidad del Quindío, pero que ellos tengan una asignatura especializada en este tema me parece interesante. Me hubiese gustado conocer más a fondo esta materia. Estas son las dos asignaturas del plan que yo investigué que me hubiesen parecido interesantes y que me hubiesen gustado ver. La Universidad Internacional que estuve mirando el plan es la Universidad de Granada. La Universidad de Granada tiene una materia que es tratamiento de fondos de archivo. Me hubiese parecido interesante esta materia ya que, como decía anteriormente, los fondos son uno de los principales problemas archivísticos del país, ya que muchísimas empresas no tienen su información, su archivo organizado de la manera adecuada. Como digo, sé que en la Universidad del Quindío saldremos con la capacidad para enfrentarnos a todos estos superfondos desordenados acumulados, pero pues que la Universidad de Granada tenga como tema especializado los fondos me parece interesante, me parece que se enfocan, que España también tiene ese problema de los fondos acumulados, de los archivos súper desordenados, y me parece interesante conocer una materia enfocada, especializada en toda esta problemática archivística que son los fondos. Bueno, pues ya afirmar que si todo está bien virtual o no lo está ya es algo difícil. Pues como muchos dicen, no hay nada como tener el profesor frente a uno, explicándole a uno gráficamente. Sí, no hay nada como eso. Pero pues tampoco nos va a desmeritar a los estudiantes de modalidad virtual. No todo está bien virtual, pero no quiere decir que todo esté mal. Sí hay algunas materias que hubiese gustado ver presencialmente para que hubiese quedado un concepto más claro, ya que hay algunas materias que requieren un poco más de práctica y no tanta teoría. Está, por ejemplo, si creo que es la asignatura que es a la que se enfoca, una materia de tercer semestre que es descripción bibliográfica normalizada. Esta materia, como digo, sí creo que es a lo que se enfoca, sí me hubiese gustado mucho verla presencialmente, ya que sí es la materia que se encarga de realizar la catalogación, enseñar la clasificación, enseñar la descarga del libro al sistema de catalogación. Si hubiese sido bueno verla presencialmente, ya pues que requiere un poco de práctica, etiquetas, el guión, el punto, ISBN, ISSN, que entregarnos cierta cantidad de libros, estos libros son de derecho, estos son de leyes, hay que catalogarlos de tal manera. Esto de pronto si hubiese necesitado un poco de ser presencial para que hubiese quedado más claro el concepto, y con esta práctica hubiésemos entendido perfectamente este trabajo de la catalogación y el descargue Bueno, en esta asignatura, como el tutor lo dijo varias veces, él no iba a enfocarse ya en enseñarnos qué es un archivo, en qué es una tabla de retención. El docente como él lo dijo una vez, abría la senda para que nosotros más adelante ya entendamos y ya empezamos a trabajar las asignaturas que son las importantes, que son a fondo. Sí, debo decir que la asignatura fue la gran apertura, fue una muy buena apertura para los temas que vamos a ver. El profesor Hernán se tomó el tiempo desde su casa para estas tutorías y creo que a todos nos parecieron de lujo. Pues fue el único profesor de primer semestre que se tomó este tiempo a horas de la noche para
para darnos este pequeño salón en nuestras casas. Entonces, sí, fue una buena asignatura, me gustó el trabajo, me gustó los trabajos que dejó. La verdad, con el taller de la infografía fue que me quedó muy claro el concepto de la información, como lo dije con estos ejemplos. Entonces, fue una gran apertura de esta materia con el profesor Hernán.